Gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar, saludar a las asociaciones de autónomos que han venido a agradecer su trabajo, a pesar de los limitados recursos, su trabajo con uno de los sectores más perjudicados, con crisis y sin crisis. Señorías, el problema que más preocupa a andaluzas y andaluces es el desempleo, porque el empleo es la vía para obtener ingresos que garantizan el acceso a bienes y servicios básicos, a lo material. No podemos decir que Andalucía sea una tierra de oportunidades, ni una tierra de derechos, ni una tierra de libertad, cuando el paro juvenil supera el 50%, los empleos precarios y temporales son la tónica, con empleos que se consiguen en junio y que se pierden en septiembre, con personas asalariadas en esta tierra que cuentan con una remuneración que está 2.000 euros por debajo de la media del país. Además, tenemos que hacer un esfuerzo fiscal 5 veces superior a otras autonomías. Sabemos que hay responsabilidad del Gobierno del Partido Socialista, que ha recortado, que ha dejado sin formación para el empleo 5 años a Andalucía, siendo eso uno de los pilares de las competencias autonómicas en materia de empleo. Por cierto, que también se deberían abonar esa ayuda al trabajo autónomo que se pactaron entre Partido Socialista y Ciudadanos y que van con retraso, señorías. ¿Qué soluciones pondríamos sobre la mesa ante esa situación económica y social en Andalucía? Bueno, pues un cambio de modelo productivo, en primer lugar. En segundo lugar, la derogación de unas reformas laborales que han sido desastrosas para este país, la mejora de los sistemas de protección social, un establecimiento de límites por abajo, que no hay límites por abajo, nos dejan empobrecernos hasta el infinito, y la consolidación del trabajo autónomo y los negocios existentes y la mejora de sus condiciones. ¿Qué elige Ciudadanos en esta proposición no de ley? Elige aumentar el número de trabajadores autónomos, aumentando la política de tarifa plana que no ha funcionado, que agranda el agujero de la seguridad social, que no crea empleo, que empeora el problema de las empresas de reducido tamaño que tiene Andalucía, y enseñar a la gente pequeña a ser emprendedores en el segundo país más desigual de Europa y uno con las mayores tasas de pobreza infantil. ¡Hala! Emprende, chavala, que el mundo es tuyo, generando una falsa cultura del emprendimiento al estilo norteamericano que genera precariedad y miseria. Y eso es una trampa. Y que las universidades públicas inviertan en patentes de proyectos público-privados, pero que no se queden con la patente. Nosotros pensamos que la solución a la economía de Andalucía no va por ahí. Consideramos que es preciso que se consoliden los negocios y las empresas que ya existen en Andalucía, claro que sí. Pero no creemos que la vía de cambio de modelo productivo tenga que venir de la mano de un aumento, de que se hinche el número de trabajo autónomo. Nosotros rechazamos el modelo de empleo precario que existe en este país. El grueso del empleo en este país lo están generando y manteniendo en España a duras penas trabajadores y trabajadoras autónomas, microempresas y pequeños negocios. El autoempleo, la autoexplotación, la resignación no es nuestro modelo. El autoempleo, pese a las dificultades que encuentra para salir adelante, es que ya está desplazando a algunos sectores del precariado como generador de puestos de trabajo. Nuestro modelo no es el de la desesperación ni el de la búsqueda de la oportunidad, sino el de los derechos y la dignidad. En Andalucía somos emprendedoras y emprendedores, pero tenemos muchas dificultades para la consolidación. Miren, les voy a dar cifras. La tasa de emprendimiento potencial y la tasa de actividad emprendedora, según GEM, es superior a la media de España en Andalucía. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en las empresas consolidadas, esas que llevan desarrollando su actividad de forma ininterrumpida durante más de 3 años y medio. Esa es. La tasa de consolidación en Andalucía es una de las más bajas de España. Ahí está el problema, en la consolidación, en la oportunidad de seguir y en los derechos. Además, Andalucía ve descender el emprendimiento por oportunidad y cada vez se emprende más por necesidad. 1 de cada 3 personas que emprenden en Andalucía lo hacen porque no hay otras oportunidades laborales viables, no hay alternativas laborales viables, antes que por haber detectado una oportunidad de negocio, lo que suele redundar en iniciativas con menores probabilidades de éxito y de generación de valor añadido, precariedad. El 98% del emprendimiento se produce en sectores de baja o muy baja productividad en Andalucía, de baja tecnología, bajo valor añadido. Las empresas creadas son de tamaño muy pequeño y predomina la figura de trabajo autónomo con pocos trabajadores, con expectativas de creación de empleo muy bajas. Solo un 5,3% cree que
que dará lugar a 20 puestos de trabajo en un horizonte de 5 años. Además del entorno, hay otros factores que dificultan el emprendimiento: el miedo al fracaso, la pérdida, la falta de financiación. Por eso nosotros proponemos una enmienda para mejorar el apoyo financiero dirigido al trabajo autónomo con líneas de crédito a esas formas societarias elegidas para emprender con innovación. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Esperamos que estén de acuerdo con esa enmienda. Pero es que uno de los principales enemigos del trabajo autónomo se ha convertido en la Junta de Andalucía, porque lejos de facilitar o incentivar a través de sus líneas de subvenciones la corrección de los problemas, los han ensanchado. El presidente de la Cámara de Cuentas lo comentaba en marzo de 2016 y hablaba de las irregularidades que se habían dado en el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo. Se habían pagado subvenciones por 331 millones de euros, pendientes de justificar 115, 23 millones de euros solicitado el reintegro que no se había hecho efectivo, 77% habían sido por concurrencia no competitiva, solo 23% competitiva. El punto 1, tarifa plana de esta PNL, rotundamente no genera empleo, amplía nuestro déficit en la seguridad social, merma nuestra capacidad recaudatoria general. Aunque digan ustedes que son los liberales de Cádiz, si un liberal de Cádiz hoy levantara la cabeza y viera esto, le daría un patatús. La tarifa plana de 2013 ha sido una tarifa trampa, no ha generado empleo, ha costado 1.456 millones de euros y solo hay 26.000 personas en cifras netas. La mayoría son perjudiciarios en vez de beneficiarios, porque la medida ha fomentado la figura del falso autónomo. En lugar de eso, nosotros proponemos una modificación del modelo de cotización del trabajo autónomo que flexibilice los pagos de 1 a 3 meses, que simplifique el trámite de alta gratuito a quienes facturen por debajo del salario mínimo interprofesional, que iguale las prestaciones del régimen de autónomos al régimen general de la Seguridad Social, cuota igual a 0 si los ingresos son inferiores al salario mínimo o no se obtienen beneficios. Y una enmienda también para establecer un verdadero régimen de segunda oportunidad. Díganos que sí a eso, señorías de Ciudadanos, porque en la actual ley las deudas con más peso en la economía doméstica y empresarial no se perdonan, se persiguen al deudor al resto de su vida. Deberían incluir todas las deudas generadas en la actividad interior, incluidas aquellas con Hacienda o con la Seguridad Social. Sobre cultura emprendedora en las aulas, mire, esto está ya en una asignatura que se llama FOL, en FP, donde los contenidos están incluidos de forma objetiva, dando información precisa. Nosotros nos preguntamos si esa materia que ustedes llaman cultura emprendedora tendría temas como ¿qué eran los derechos laborales? Búscate la habichuela. El parado es dueño de su propio destino. No encuentra un empleo, no has buscado bien o no has emprendido. Especie extinguida o el empleo digno. Pensiones y otras avis raris. Con el sudor de tu frente y, si tienes suerte, con el de los de enfrente. En definitiva, humor, señorías, para explicarles que no compartimos su modelo trampa de autoexplotación y pérdida de derechos al que ustedes llaman cultura emprendedora. Respecto a la inclusión obligatoria en todas las etapas de materias de programación y robótica, sinceramente no nos parece lo más importante en un país el segundo más desigual de Europa y donde más está afectando la pobreza es a la población infantil. Sin embargo, hemos introducido una enmienda para fomentar el software, el hardware libre, el conocimiento libre. No es suficiente con lo que está haciendo la Junta de Andalucía. Queremos verle ahí. Respecto al punto 4. La Administración tiene que asumir su responsabilidad en los contratos públicos e imponer de manera inmediata las cláusulas sociales con un decreto de obligado cumplimiento. La Junta es el principal empleador y también el principal explotador desde el momento en que los pliegos de condiciones impiden que los empleos de las subcontratas tengan la misma calidad. Nos parece urgente que las cláusulas sociales se extiendan a las subcontrataciones. Díganos que sí a eso, señorías de Ciudadanos, que se prioricen las empresas de economía social, las pequeñas empresas y autónomos que se comprometan con el empleo de calidad y el impacto positivo en su comunidad. Díganos que sí a que se publiquen los plazos de cobro de los proveedores para que las pequeñas empresas subcontratadas puedan reclamar el pago de sus clientes. Por último, el emprendimiento necesita ser pensado de forma más amplia. Hay que reconocer la importancia de las empresas de economía social, la contratación público-social, potenciar las cooperativas, favorecer aquellas empresas que están relacionadas con su territorio. Miren, señorías de Ciudadanos, a lo mejor su lema es Make Andalucía Great Again. Para nosotros, las oportunidades están bien en el Corte Inglés. Andalucía debe ser una tierra de garantía de derechos. Gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra el señor Torrico Pozuelo. Señor Torrico. Gracias, presidente.
Señoría, tiene la palabra.